Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, amados amigos y hermanos, que nos podemos ver cada semana a través de este medio, a través de esta red social de Facebook. Espero que se encuentren muy bien y espero de todo mi corazón que en esta noche, bueno, que a lo largo de esta semana Dios les haya estado bendiciendo rica y poderosamente. Y bueno, pues bienvenidos a todos aquellos amigos y hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante. Y bueno, cuando tengan tiempo, ¿verdad? A lo mejor no la vean hoy esta reflexión bíblica, pero la estarán viendo más adelante. El título de la reflexión bíblica de esta noche es ¿cómo ves las cosas? Una pregunta, ¿cómo ves las cosas? En esta noche vamos a estar hablando acerca de la visión que tenemos a veces de las cosas en la vida, de las cosas a nuestro alrededor, cómo las concebimos, cómo las percibimos, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Eso es algo muy importante y bueno, esperamos siempre, como siempre, de todo nuestro corazón, que el Señor a través de su palabra hable en nuestros corazones, nos alumbre el entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, que su luz en nuestro corazón nos dé sabiduría, nos dé luz y dirección para poder caminar en la voluntad de Dios, ¿verdad? En la voluntad del Señor. Y bueno, en esta noche quiero, y como decía yo, el título de esta reflexión bíblica es cómo ves las cosas. Y en una ocasión cuenta la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo está en algo que se le conoce como el Sermón del Monte. Y él está dando una serie de enseñanzas a la gente ahí que se había reunido. Y dice en Mateo capítulo 6, versículo 22 al 23, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Y bueno, primero que nada quisiera comentar que la palabra ojo en esta porción bíblica es la palabra optalmos, de la cual viene oftalmología, ¿verdad? La palabra oftalmos en el griego literalmente significa ojo, significa visión, y también tiene un término, una connotación negativa que es envidia, ¿verdad? O sea, ver las cosas de manera envidiosa. Bueno, una de las cosas que el Señor Jesús está diciendo en esta porción a la gente que le está escuchando es que si la visión que la gente tuviera de la vida o de las cosas que están alrededor de ellos, ¿verdad? Cómo percibían las cosas, cómo contemplaban las cosas, cómo las concebían en su mente y en su corazón, si la visión de las cosas, de la vida, de las cosas, la veían con buenos sentimientos, con buenas intenciones, su vida espiritual estaría llena de la luz y del amor de Dios, ¿verdad? Eso es lo que el Señor literalmente está diciendo. Si tu ojo, o sea, si tu percepción de las cosas es buena, ¿sí? Es sana, está llena de bondad, de amor, de buenas intenciones, de buenos sentimientos, de buenos deseos, ¿verdad? Entonces tu vida estará llena de luz. ¿De cuál luz? De la luz de Dios y del amor de Dios, obviamente. Pero por el otro lado, el Señor Jesucristo también les enseña y les dice que si la forma en la cual están viendo la vida, cómo ven las cosas en la vida, cómo ven las cosas alrededor de ellos, ¿verdad? Cómo ven las relaciones, si lo estaban viendo de una forma maliciosa, conforme a la naturaleza corrompida, ¿verdad? Una forma egoísta, envidiosa, entonces su vida estaría llena de tinieblas y de maldad, obviamente, ¿verdad? Y esta es una muy buena enseñanza, ya que el Señor a través en esta porción bíblica, el Señor Jesucristo nos motiva, ¿verdad? Motiva a su audiencia precisamente a reflexionar cómo es que estamos viendo las cosas a diario, porque, escuche, es muy importante tener una óptica, una visión de las cosas correctas, porque dependiendo cómo percibamos las cosas, dependiendo cómo entendamos las cosas, cómo las veamos las cosas, será nuestra reacción, ¿verdad? Hacia ello, ¿verdad? Será nuestra forma de comportarnos. Es, por ejemplo, si tú ves que algo es peligroso, algo es riesgoso, pues inmediatamente vas a hacer lo pertinente para evitar el peligro, para evitar el riesgo. Cuando yo fui empleado de municipal aquí en el Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, aquí en México, yo trabajé en un área que se le conoce como protección civil y gestión del riesgo, ¿verdad? Entonces nosotros como inspectores, porque yo era inspector, no propiamente era tanto operativo de andar ahí rescatando gente y atendiendo incendios y eso, aunque así a veces nos mandaban, ¿verdad? Pero mi función era ser inspector, ¿verdad?
Entonces nos mandaba a hacer una inspección a ver cómo estaban todas las cosas, a ver si el local donde se iba a abrir un negocio, la empresa, una escuela, etcétera, etcétera. Observábamos cómo estaban las cosas y si estaban cumpliendo con con lo necesario que se requiere en protección civil, ¿verdad? Como tener extintores, tener botiquines, tener señalética, ¿verdad? Señalamientos de salida de emergencia, ruta de evacuación, tener un programa interno de protección civil, que es un programa operativo de qué hacer frente a cada emergencia, un temblor, un incendio, cuando alguien se estuviera ahogando, tuviera un paro cardíaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo de la óptica, o sea, lo que percibiéramos, lo que viéramos, eran las recomendaciones que dábamos o las acciones que les íbamos a demandar a la gente. Entonces, algo más o menos así es en la vida. Cuando nosotros tenemos una óptica de las cosas, una visión, una percepción, como debe de ser, ¿verdad? Como Dios dice que debe de ser, llena del amor, llena de la bondad de Dios, de buenos sentimientos, de buenas intenciones, entonces nuestra vida espiritual estará llena de la luz y del amor de Dios, ¿verdad? Porque todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo justo, todo lo amoroso y bondadoso tiene que ver con Dios. Y todo lo que es malicioso, ver las cosas desde un punto de vista egoísta, o sea, de que solamente la ley del yo-yo, usted sabe cuál es la ley del yo-yo, ¿verdad? Primero yo, después yo y al último yo. Pues es una forma incorrecta, ¿verdad? No, eso no es de Dios, no va con Dios, ¿verdad? No va con Cristo Jesús, no va con el Señor. Y obviamente una forma de vivir así, ¿verdad? Una vida envidiosa, egoísta, maliciosa, pues entonces será una vida, una forma de ver las cosas y una forma de vivir llena de tinieblas, llena de maldad, llena de las cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Que al Señor no le agrada. Y esta es una muy buena enseñanza, escuche, porque el Señor Jesucristo, como decía yo, nos motiva a reflexionar y a pensar cómo es que estamos concibiendo las cosas, cómo estamos viendo las cosas, con qué óptica vemos las cosas a diario, porque dependiendo de la óptica, como le decía yo, que tengamos de las cosas, la visión de las cosas será nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de reaccionar, ¿verdad? A la vida, a las situaciones que se dan a diario y sobre todo a la gente que nos rodea. Y mire, para la gente que pertenece al reino de Dios, los que pertenecemos al reino de Dios, la palabra de Dios dice que nosotros antes de ser cristianos, ¿verdad? Estábamos alejados de la nación santa, del pueblo de Dios, pero que a través de Cristo Jesús nos hemos unido al pueblo de Dios, ¿verdad? Dice que de los dos pueblos, del pueblo de Israel y de los gentiles, se ha creado una sola nación, que es la iglesia, una nación de reyes y sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Y para los que pertenecemos al reino de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, la forma de ver las cosas debe ser exactamente como Dios las ve, como el Señor ve las cosas. ¿Cómo ve el Señor Jesucristo las cosas? Bueno, pues primero que nada las ve con amor, ve las cosas con compasión, ve las cosas desde un punto de vista, desde el punto de vista o la óptica de la justicia, ¿verdad? Desde la óptica de la bondad, la óptica de la gratitud, ¿verdad? De la humildad, de la pureza, de la sabiduría, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la cual nosotros debemos de ver las cosas. Por ejemplo, ¿cómo veía el Señor a los pecadores? No sé si usted alguna vez ha hecho esta pregunta, pero el Señor Jesucristo, ¿cómo veía a la gente pecadora? A la gente que era considerada por los religiosos en aquel entonces como pecadores. Y esa respuesta la tenemos en el texto bíblico y eso lo podemos encontrar precisamente ahí en Lucas capítulo 5, versículo 29 al 32, donde se cuenta una historia que dice que el Señor Jesucristo andaba ahí, ¿verdad? Ya andaba con sus discípulos, andaba evangelizando, andaba predicando, ¿verdad? Andaba enseñando acerca del reino de los cielos y todo lo que tiene que ver con el evangelio. Y encuentra un hombre llamado Leví que después la Biblia lo reconoce, ¿verdad? Lo nombra como Mateo. Mateo, y Leví es aquel que dice que estaba sentado en una cabina que usaban los cobradores de impuestos para cobrar impuestos, ¿verdad? Y le dice la Biblia que él ¿verdad? Venía pasando por ahí con sus discípulos y le dice, ¿sabes qué? Mira, tú ven y sígueme, quiero que me sigas, ¿no? O sea, lo estaba llamando para que fuera un seguidor, un discípulo suyo. Y la palabra de Dios nos dice que inmediatamente se levanta de ahí, deja todas las cosas. Me imagino que a Leví, ¿verdad? A Mateo,
le ha de haber parecido, le ha de haber sorprendido, de haber dicho, ¿cómo? Yo, un publicano, ¿verdad? Porque no sé si usted lo sepa, los cobradores de impuestos, conocidos como publicanos también, era gente aborrecida y despreciada por la élite religiosa, ¿verdad? Pues me imagino que cuando el Señor Jesucristo lo llamó, le ha de haber sorprendido mucho, pero le vi, así como decimos en México, ni tardo ni perezoso, inmediatamente se levantó de ahí, dejó eso, abandonó todo y se fue en pos del Señor, ¿verdad? Y dice ahí en Lucas 5, versículo 29 en adelante, dice que luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos o de publicanos, ¿verdad? Y otras personas que estaban comiendo con ellos. Otros versículos, otro pasaje, homónimo a dice que con estaban comiendo, ¿verdad? En su casa un grupo de pecadores, ¿no? De un buen número de pecadores, ¿no? Que era considerado como gente que estaba fuera de los cánones religiosos del fariseísmo, del judaísmo, ¿verdad? Versículo 30 dice, pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús y les decían, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Porque para los fariseos, de su forma de ver a esa gente, tenían la forma de percibirlos, de concebirlos, de verlos, era que era gente despreciable para ellos, ¿verdad? Eran aborrecibles para ellos porque eran pecadores, los publicanos eran considerados como gente traidora, ¿verdad? Que te estaban traicionando a su nación porque cobraban impuestos para los romanos y aparte de eso abusaban. Y verdaderamente eran gente abusiva, ¿verdad? Eran, como todos los recaudadores de impuestos en todos los países, a veces te cobran impuestos injustos, pero bueno. El Señor Jesucristo, versículo 31, les contesta y les dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, les contestó Jesús. Y luego dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan o pecadores al arrepentimiento. Y podemos entender que la forma en la cual el Señor Jesucristo veía a la gente en general, los veía como enfermos espirituales, ¿verdad? Enfermos, ¿por qué? Por el pecado. Los veía como a gente que tenía la necesidad de restauración espiritual, ¿verdad? De una renovación espiritual, de una regeneración espiritual, ¿verdad? O sea, de salvación, vida eterna y nuevo nacimiento. Y así era como el Señor Jesucristo veía a la gente y eso lo hacía comportarse con ellos con bondad, con misericordia, con compasión, ¿verdad? Porque acordémonos que el Señor Jesucristo es Dios también, o sea, es divino como el Padre y divino como el Espíritu Santo, o sea, es Dios. Y por eso es que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Como Dios veía a los pecadores con esa inconmensurable compasión y misericordia, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que Él no vino a condenar a nadie, Él no vino a condenar a nadie, sino que vino a invitar a todo mundo a que se arrepintiera, ¿verdad? A los pecadores, e invitarlos al arrepentimiento, que o sea, que se volvieran a Dios, que se acercaran a Dios y entraran en sus caminos, ¿verdad? Y a través de esa vuelta a Dios, Él podría salvarlos del pecado y perdonar sus pecados, ¿verdad? Y aparte de eso, darles vida eterna. Es otra clase de vida, una vida espiritual muy diferente a la que llevábamos en el pecado antes de venir a los pies de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero los fariseos no veían así, como decía yo, a la gente. Ellos tenían una visión de los pecadores como alguien despreciable, ¿verdad? Aborrecible. Alguien que en su criterio de ellos no merecían tocarlos ni siquiera con la punta de un palo, ¿verdad? Con la punta de una vara, ¿verdad? Aquí en México tenemos un dicho que dice, un dicho despectivo, que dice, no, a fulano no lo toco ni con un palo, ¿verdad? Porque es como diciendo, es alguien muy aborrecible para mí, ¿verdad? Es alguien o aborrecible para la sociedad, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, con esa visión, con esa óptica, los fariseos, los religiosos, gente religiosa pero vacía espiritualmente, muerta espiritualmente, sin la vida eterna de Dios, obviamente, definitivamente, es como veían a los pecadores, ¿verdad? Los pecadores tenían una visión los fariseos tenían una visión muy diferente y totalmente contraria, a pesar de que eran sectas religiosas que creían en el Dios de Israel, que conocían la palabra de Dios, que eran practicantes de una religión, de un credo, un culto religioso, verdaderamente, primero que nada, estaban vacíos espiritualmente, vacíos de la vida eterna,
estaban llenos de pecado porque eran malos, ¿verdad? Y aparte de eso tenían una visión muy distorsionada de las cosas, no veían las cosas como el Señor las ve, como Dios las ve, con esa óptica. Por eso es muy importante lo que el Señor Jesucristo dice en esta porción que empezamos a leer, ¿verdad? Dice, pero dice, si tu ojo está sano, o sea, tu mente, tu corazón, tu visión de las cosas es sana, o sea, es buena en pocas palabras, ¿verdad? Entonces todo tu cuerpo, todo tu ser estará lleno de luz, ¿verdad? ¿De la luz de qué? De la luz de Dios, de la luz, de la bondad y de toda cosa buena, ¿verdad? Dice, pero si tu ojo está malo o está enfermo, a eso se refiere, todo tu cuerpo estará lleno precisamente. Todo tu ser estará lleno de tinieblas, ¿verdad? Y luego dice, y si la luz que hay en ti, el versículo 23 de Mateo 6 dice, y así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será esa oscuridad? O sea, si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuán grandes serán las tinieblas en la vida de una persona? O sea, aplicando esto a la forma en la cual vemos a las personas, la óptica con la cual vemos las cosas, las relaciones, todos los asuntos que tienen que ver con la vida de una persona, del ser humano y de las relaciones, la gente que está a nuestro alrededor, si dice el Señor, si tu óptica, tu visión de las cosas, tu forma de percibir y de concebir a la gente es oscuridad, es tinieblas, o sea, es una forma de verlas carnalmente, ¿verdad? De acuerdo a la naturaleza pecaminosa y a la maldad, al egoísmo, a la avaricia, a la corrupción, a la malicia que hay en el mundo. Entonces estás lleno de oscuridad, o sea, tú estás prácticamente el Señor, ¿verdad? Dios está diciendo, estás mal, estás perdido, o sea, eso no debe ser así, ¿verdad? Y bueno, el Señor Jesucristo veía a los pecadores desde ese punto de vista, de hecho lo sigue viendo desde ese punto de vista y a su pueblo cuando peca. Obviamente Dios nunca dejará de ser Dios, Dios nunca dejará de ser santo, Dios nunca dejará de ver las cosas desde el punto de vista de la justicia, el amor, de la pureza, de la santidad, ¿verdad? Pero también la palabra de Dios dice que Él se acuerda, ¿verdad? Él se acuerda que somos polvo y que Él es bondadoso, compasivo y generoso, así como un padre es con sus hijos. Si usted tiene hijos pequeños, ¿verdad? Pues los que tenemos hijos, bueno, ya mis hijas no están pequeñas, ¿verdad? Pero cuando eran pequeñas, pues ellas cometían muchos errores, hacían cosas que no eran correctas, ¿verdad? A veces les decías, esto no lo tienes que hacer, y iban y hacían exactamente lo que no debían de hacer, ¿verdad? Entonces, uno como padre, ¿verdad? Como padre, no le puedo estar disciplinando, corrigiendo todo el tiempo y hay veces que dices, híjole, o sea, ya lo único que te queda es tenerles compasión, misericordia, ¿verdad? Y ser paciente con ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios trata a las personas así, a los pecadores y a su pueblo también cuando peca? Con paciencia, con bondad. Obviamente que llega el momento que dice, bueno, es que aquí ya hay que disciplinar, aquí ya hay que corregir, ¿verdad? Y es cuando viene la vara de Dios, ¿verdad? Viene la vara de Dios sobre nosotros. Pero todo eso, inclusive la disciplina, Dios lo hace porque ve a las personas, ve al hombre con ojos de misericordia, con ojos de compasión, ¿verdad? Eso es precisamente lo que el Señor está dando a entender así, con qué ojos ves las cosas, con qué ojos ves a las personas, con qué ojos ves las dificultades, los problemas, ¿verdad? Y eso es algo muy importante, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Ahora imagínense que el Señor Jesucristo, siendo Dios, Dios eterno, ¿verdad? Santo y puro, hubiera tenido una visión muy diferente de las cosas, o sea, hubiera tenido la visión que tenía como la tenían los fariseos, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Para empezar, nosotros los que ahora somos cristianos renovados en nuestro espíritu, jamás y nunca hubiéramos podido acercarnos a Dios, porque la palabra de Dios dice que por cuanto todos hemos pecado, o todos somos pecadores, eso hace que nosotros estemos destituidos de la gloria de Dios. Mire, cuando Adán y Eva pecan allá en el huerto del Edén, cuando dice que se dieron cuenta que estaban desnudos, era porque no tanto por la desnudez física, sino la desnudez espiritual que vino a sus vidas, porque la presencia y la gloria de Dios los abandona y en ese momento se vuelven carnales, o sea, pasan de ser espirituales a imagen y semejanza de Dios y se vuelven totalmente carnales. O sea, el pecado los invade, ¿verdad? La carne,
se volvieron polvo, como dice la palabra de Dios. O sea, polvo, hablando espiritualmente, la palabra polvo ahí en el hebreo, uno de sus significados es escombros, ¿verdad? El escombro, el despojo de lo que quedó, de algo que estaba bien, pero que fue derruido, ¿verdad? Entonces, si el Señor Jesucristo no tuviera esa visión de compasión y misericordia y nos viera como veían los fariseos a los pecadores, pues para empezar, usted y yo ahorita, yo no estaría aquí compartiendo esta reflexión y usted no me estaría viendo, ¿verdad? Porque jamás y nunca, como hemos pecado, estamos destituidos de esa gloria, de la gloriosa presencia y de la gloria de Dios, o sea, de su carácter, su esencia y su naturaleza. Pues obviamente jamás y nunca hubiéramos podido alcanzar la salvación y la vida eterna. Más sin embargo, el Señor Jesucristo, Dios lleno de compasión y misericordia, bajó a este mundo. Él vino a este mundo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Y no le importó convertirse en un simple ser humano. Y más allá de eso, dice ahí en Filipenses 2 que no le importó ir a la cruz, porque la cruz era algo muy, aparte de lo tormentoso, era algo sumamente vergonzoso. Era una vergüenza que te ejecutaran en la cruz. Era un castigo para criminales insurrectos, ¿verdad? Revolucionarios. Aparte de que era un tormento horrible, era un castigo muy vergonzoso. Algunos historiadores dicen que los crucificaban totalmente desnudos, algunos dicen que sí, algunos dicen que solamente les dejaban pues lo que vendría siendo un calzón, ¿verdad? O como le llamamos aquí en México, un taparrabos, ¿no? O sea, es como los aborígenes que andan en la selva, ahora sí, con una tipo como calzoncito que se le llama, así se le llama taparrabo, ¿no? Entonces, imagínense, nuestro Señor Jesucristo nos vio con ojos de misericordia, el Padre nos vio con compasión, con amor, y por eso es que fue que decidieron que Jesús viniera al mundo para sacrificarse por nosotros. Y un sacrificio que hizo por amor, sí, y compasión, pero fue un sacrificio que a Él le costó mucho sufrimiento, mucho dolor, las ofensas de su pueblo, el rechazo de su pueblo, la falta de respeto de su pueblo, ¿verdad? El tormento que vivió y todo lo hizo por amor, ¿verdad? Y déjeme decir una cosa, verdaderamente cuando el Señor Jesucristo, yo siempre lo he pensado y a veces he dicho, Señor, o sea, ¿tú qué ibas a ganar con nosotros? Porque tú bien, más bien ustedes, bien pudieron haber exterminado a la raza humana, toda la raza humana, así como pasó en el tiempo de Noé, y haber hecho una creación nueva. ¿Dios podía hacerlo? Claro que sí. Podía haber hecho una creación nueva y podía haber creado una raza nueva, ¿verdad? Una raza que fuera perfecta como Adán y Eva, ¿verdad? En el principio. Mas, sin embargo, en su infinita compasión y misericordia, Dios nos dio, por decirlo así, el beneficio de la duda, ¿no? Nos dio ese beneficio de la compasión, de la misericordia, de la esperanza de que nosotros, de que el humano, ¿verdad?, se arrepintiera, se volviera a Él, cambiara y Él pudiera sanarnos y restaurarnos y llevarnos un día a su presencia, al reino de los cielos, a estar con Él por toda la eternidad, pero en una integridad espiritual, ¿verdad? Una pureza, ¿verdad? De verdad. ¿Por qué? Porque su forma de ver las cosas es muy diferente a la de nosotros y por lo general, ¿verdad? El pueblo de Dios, escuche Dios y el pueblo de Dios debe ver las cosas como Dios las ve, como el Señor las ve, ¿verdad? El Señor, por ejemplo, ve su punto de vista o él aprecia las cosas, las circunstancias, las personas y todo desde el punto de vista del amor, el punto de vista de la compasión, de la justicia, de la paz, de la bondad, de la sabiduría, de la humildad, de la pureza, de la santidad, ¿verdad? Y esa es la forma, escuchen, en la que un cristiano, un creyente debe de ver y de concebir todas las cosas en su vida, tanto las personales como las de como la gente que le rodea, las relaciones, sus ocupaciones, etcétera, etcétera. Percibirlas tal como Dios las ve, tal como Dios dice que se deben de ver las cosas, así las debemos concebir. Pero, ¿qué cree? Que desafortunadamente, a veces en el pueblo de Dios sabemos gente, sabemos personas que a pesar de conocer a Jesús, a pesar de conocer a de Dios, a pesar de conocer la palabra de Dios, a pesar de haberle confesado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y haberlo aceptado, mucha gente no ve las cosas desde la perspectiva en la cual el Señor ve las cosas, o Dios nos manda que nosotros veamos las cosas.
Por ejemplo, a la gente cuando no ve las cosas como Dios las ve, a la gente que le rodea lo ven como a alguien al cual se le debe de aborrecer en vez de amar, ¿verdad? No sé si usted se ha dado cuenta, pero la gente en el mundo, yo siempre y todos los días es algo que veo, ¿verdad? Yo, en mi ocupación principal para sostenernos económicamente, es el comercio, ¿verdad? Y yo tengo un vehículo, tengo una motocicleta en la cual he hecho lo que voy a comerciar, ¿verdad? Lo que voy a vender en ese día. Y todos los días me topo con una situación, ¿verdad? De que tú vas manejando tu vehículo, tu coche, tu motocicleta como un servidor, ¿verdad? Y al llegar a una intersección, ¿verdad? O a toparte con otro vehículo, ¿qué es lo primero cómo es, de qué forma te ve la gente, ¿verdad? No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando tú te topas en una intersección con alguien, ¿verdad? Te ven feo, ¿verdad? Te ven con ojos así como diciendo, y este infeliz, ¿por qué no me dejó pasar, verdad? Yo tenía chance para pasar, pero le aceleró, ¿verdad? O sea, te ven con ojos de odio. La gente te ve con ojos de resentimiento, ¿verdad? Y así mucha gente, escuché, es feo decirlo, pero a veces hay gente en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, que ve a la gente como alguien a quien aborrecer en vez de verlos como alguien a quien amar. Y esto es triste porque nosotros, el pueblo de Dios, los cristianos, los hijos de Dios, debemos de ver a cada persona como alguien digno a quien amar, así como Dios nos vio, porque la palabra de Dios, usted lo sabe, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que por esa visión, esa forma de vernos, de contemplarnos, fue que decidió enviar a su amado Hijo Jesucristo a sufrir en la cruz del Calvario por nosotros. Y hay gente, le vuelvo a repetir, que no ve a su prójimo, a su congénere, como alguien al cual amar, sino alguien al cual aborrecer, ¿verdad? Y las relaciones, por ejemplo, las relaciones interpersonales las ven con la óptica del egoísmo, ¿verdad? O sea, la óptica de que, bueno, ¿qué me vas a dar, verdad? O sea, si yo me acerco a ti, si yo te hago un servicio, yo te hago un favor, ¿verdad? Después tú qué me vas a dar, ¿verdad? O me llevo bien con fulano, con perengano, porque después estoy, viendo la forma de sacarte un provecho. Como los políticos, ¿verdad? Que se te acercan y no, amigos, que esto, que lo otro, y les dan despensas a la gente, apoyos y todo, pero lo están haciendo con el propósito de usarlos como trampolín político, ¿verdad? Para llegar a un cargo. Y por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que el diablo dice que por la multitud de sus contrataciones o de sus tratos comerciales, ¿verdad? Dice que el rey de Tiro por sus tratos comerciales también por eso fue causa de su caída, o sea, por su forma egoísta de ver las cosas, o sea, de que qué provecho podía sacar, ¿no? Provecho personal, Satanás. Y a veces, muchas veces así vemos desde esa óptica. Fíjese qué feo, ¿verdad? Esa óptica diabólica, ¿no? Del egoísmo, del convenencierismo, ¿verdad? Con la gente, en vez de ver a las personas que nos rodean, como dice el Señor, desde la óptica del amor, de la misericordia, de caminar la segunda milla con la gente, ¿verdad? La óptica de en qué te puedo servir y en qué te puedo bendecir, o sea, en qué le puedo ser de bendición a alguien. Hace mucho tiempo conocí jovencitos, ¿verdad? Que recién convertidos, jóvenes que eran tremendos, borrachos, parranderos, traviesos, malillas, ¿verdad? Pero cuando venían a los pies de Cristo, los pies del Señor, su forma de pensar y su forma de ver las cosas, de ver la vida y de ver a la gente que la rodea era así de, yo ando buscando, decían, veo a la gente y veo la forma en la cual le puedo ser de bendición. O sea, de qué forma te puedo bendecir, ¿verdad? Porque yo soy un hijo de Dios y Dios bendice a la gente, entonces yo también tengo que ser de bendición para la gente, ¿no? Y eso es ahora sí que es una bendición el pueblo de Dios vea a la gente así, ¿verdad? Y le digo, cuando la gente ve desde una óptica carnal, ¿verdad? Desde una óptica maligna, maliciosa, por ejemplo, a los enemigos, los ven como alguien a quien exterminar, en vez de verlos a alguien a quien tenerle compasión y misericordia, porque como dijo el Señor Jesucristo, no saben lo que hacen, ¿verdad? No sabemos. Antes de estar en el Señor, antes de que Cristo Jesús nos salve del pecado,
nos restaure, nos renueve espiritualmente, ¿verdad? Así es como vemos cuando tenemos un pleito, una dificultad con alguien. No sé si usted se acuerda, pero te dan ganas de medio matar a la gente, ¿verdad? En alguna ocasión yo, antes de ser cristiano, yo manejaba un taxi, un coche de alquiler, ¿verdad? No sé cómo se dirá en otros países, pero un taxi, ¿no? Lo que es un Uber, pero coche de servicio público, ¿no? De transporte. Y en alguna una ocasión tuve pleitos y dificultades, y en alguna ocasión recuerdo que un borracho que salió de una cantina se sube, ¿no? Se sube y me dice, llévame a tal colonia, ¿no? Y desde que íbamos al camino, no sé por qué, me dio la mala espina de que se iba a bajar y no me iba a querer pagar, ¿verdad? Entonces yo ya estaba preparado y ya lo estaba, como decimos aquí en México, ya lo estaba yo midiendo, ¿no? Ya lo venía yo viendo, ¿no? Llegamos a ese lugar y verdadera, efectivamente, no, espérame, es que no tengo dinero, espérame tantito. Voy a mi casa, ¿no? Y caminaba erráticamente para un lado, para es que no encuentro mi casa. Le digo, no, es que tú no me quieres pagar. No, que sí, que esto, que lo otro. Ya, para no hacerse la cansada, híjole, me dio tanto coraje, que sí me le fui a los golpes. O sea, definitivamente me le fui a los golpes, lo golpeé salvajemente, lo dejé todo, mató maltrecho el pobre hombre, ¿no? Pero era en ese momento que era mi enemigo, ¿verdad? Yo tenía ganas de acabarlo, ¿verdad? Yo sentí, y me apena decir esto, y perdón por ¿cómo se llama? Por este comentario, pero yo tenía ganas de exterminarlo en ese momento, ¿no? Pero, y escuche, y cuando venimos a los pies de Cristo, nuestra óptica, nuestra forma de ver las cosas cambia. Pero a veces en el pueblo de Dios, como decíamos, hay gente que no ve así a sus enemigos, que no ve así a sus adversarios, o sea, tienen una óptica muy contraria a la forma de que el Señor ve las cosas, a la forma en la cual Dios ve las cosas. También hay gente, ¿verdad? Cuando no ve las cosas como Dios las ve, o como dice que debemos de verlas a los conflictos que tienen con las personas, a las dificultades y conflictos, las ven como una buena oportunidad para destruir y lastimar. ¿A poco no, verdad? A veces sabemos algunos cristianos creyentes que cuando tenemos una discusión con el cónyuge, ¿verdad? Con los hijos, con los padres, con los compañeros de trabajo, siendo creyentes, que decimos, pues ahorita viene la mía, ¿verdad? Ahorita te voy a decir todo lo que te he querido decir en mucho tiempo y ahorita me la vas a pagar, ¿verdad? Ahorita te voy a cantar tu precio, como así lo decimos aquí en México, ¿no? Te voy a decir, ¿verdad? Todo lo que te mereces. Y en vez de ver las cosas desde la óptica de una oportunidad de pacificar, ¿verdad? De pacificar los conflictos, ¿verdad? De arreglarlas en buenos términos y que se manifieste, ¿verdad? Que se vea que Cristo vive en nosotros y que a través de eso la gente, ¿verdad? La gente venga a los pies del Señor, porque muchas veces, no sé si usted lo ha sabido, yo he escuchado muchos testimonios de gente cristiana que han tenido problemas con los vecinos, problemas en el trabajo, ¿verdad? Pero que no reaccionan como, o sea, ven las cosas desde el punto de vista del Señor, ¿verdad? De ese amor, de esa misericordia, esa compasión, de esa paz, ser pacífico. Y le dicen a sus vecinos, a sus compañeros, mira, tranquilízate, no vamos a hacer esto más grande, vamos a tratar mejor de ver la forma de resolver esta dificultad, este conflicto. No pasa nada, ¿no? O sea, yo por mí no tengo ningún problema, ¿no? Al contrario, y es más, mira, si tengo que ceder, ¿no? Viendo las cosas así, uno dice, pues si tengo que ceder, aunque no me convenga, ¿verdad? Pues voy a ceder, ¿no? Voy a ceder con tal de obrar como un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, pero bueno, a veces, como le digo, hay personas, sabemos gente en el pueblo de Dios que no vemos las cosas así y nos comportamos y reaccionamos desde un punto de vista carnal, ¿verdad? Y escuche, lo más tremendo, una de las cosas más tremendas es que a veces nosotros podemos tener el conocimiento bíblico. Usted puede haber ido al instituto bíblico, usted puede haber cursado todos los discipulados y diplomados teológicos que pueda habido y por haber, y aún así usted y yo podemos no tener la óptica ni la visión que Dios tiene en que ve las cosas, ¿verdad? En que percibe, en que concibe las cosas, ¿verdad? Que Él las tiene en su corazón, ¿verdad? Porque no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, escuchen, no es lo mismo tener el conocimiento bíblico a asimilar las cosas y permitir que ese conocimiento bíblico nosotros
nos cree una visión de las cosas conforme a la voluntad de Dios. Por eso no en balde la palabra de Dios dice en Isaías 55, versículo 8 en adelante, dice, porque mis pensamientos, dice el Señor, ¿verdad? Dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, o mi forma de pensar no es la que ustedes tienen, ¿verdad? Ni mis caminos son sus caminos, dice el Señor, ¿verdad? El Señor dice, ustedes no ven las cosas, o sea, ustedes no piensan como yo pienso, para empezar. Y ustedes no se comportan o no obran como yo obro, como yo me comporto, ¿verdad? Y luego dice el versículo 9, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos, ¿verdad? Los caminos de Dios, o sea, la forma de comportarse, de proceder, de hacer las cosas, pues están en alto, ¿verdad? Al nivel de la vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios, como Dios vive, como Dios se comporta, y es una calidad y estilo de vida. Y obviamente en aquel entonces, cuando el Señor les dice esto a su pueblo, es que los caminos del pueblo de Dios pues estaban por los suelos, o sea, estaban desde el punto de vista, ellos veían las cosas, percibían su vida, la forma de vivir, ellos veían que la forma de vivir debía de ser conforme al pecado, o sea, conforme a la carne, ¿verdad? Entonces, aquí hay una cosa muy importante, muy interesante que entender y comprender por qué era esto en ellos, ¿verdad? O sea, en qué radicaba esa forma de ver la vida, y la forma de ver las cosas y la forma de ver en la cual tenían que comportarse el pueblo de Israel, porque eso, el problema estaba, la raíz de esa visión que tenían de las cosas era precisamente lo que había en sus corazones. Porque el Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón, ¿verdad? Habla la boca, y la palabra de Dios nos enseña que de lo que abunda en el corazón es lo que va a salir de nuestras vidas. Y dependiendo, escuche, como esté la mente, como esté el corazón, si el corazón está empañado, enturbiado por por el pecado, ¿verdad? La forma de ver las cosas será desde un punto de vista, una óptica pecaminosa, maliciosa. Hay un dicho popular, no sé si allá en sus países, ¿verdad? Nuestros amados amigos y hermanos que nos ven en otros países, hay un dicho popular aquí en México que decimos que todo depende del color del cristal con el que se ven las cosas. O sea, todo depende de la óptica, la visión que tengas de concebir las cosas. Si lo ves desde un punto de vista amoroso, bondadoso, misericordioso, tal como Dios nos demanda y nos ordena que veamos las cosas, que vivamos así, ¿verdad? Entonces será nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, de comportarnos, pero si nuestra óptica de las cosas, nuestra visión, nuestra forma de concebir, o sea, como dice el Señor, ¿verdad? Dice, si tu ojo está malo, o sea, si tu percepción, tu visión de las cosas es mala, pues entonces vas a estar lleno de tinieblas, ¿verdad? Y tu vida no solamente va a estar, o sea, tú no solamente vas a estar lleno de tinieblas tú, sino de tu corazón, a través de tus obras va a salir oscuridad, o sea, maldad. Precisamente porque un corazón enfermo por el pecado, eso hace que veamos las cosas desde un punto de vista equivocado, un punto de vista malo, ¿verdad? Veamos a todo el mundo como lo veíamos antes en el pecado. O sea, esto es muy importante. Nosotros, el conocimiento bíblico que nosotros tenemos, debemos de permitir que cambie nuestra manera de ver las cosas y de ver la vida. Porque si no, ese conocimiento se vuelve algo infructuoso. Y como decía, ¿verdad? Mucha gente tiene o tenemos el conocimiento bíblico, pero ese conocimiento bíblico no se ha vuelto parte de la visión de nuestra vida, o la parte de ver la vida, o sea, de ver las cosas en la vida. Porque a veces seguimos viendo la vida desde un punto de vista carnal, ¿sí? Y si vemos las cosas desde el punto de vista carnal, nos vamos a comportar también carnalmente. Obviamente, si vemos las cosas, la vida, las relaciones y muchas cosas desde el punto de vista de la vida eterna, de la vida de Dios, de la voluntad de Dios, así va a ser como nos comportemos o como vivamos, porque dependiendo de lo que veamos, percibamos y eso llene nuestro corazón, ¿verdad? Eso va a ser lo que va a salir de nuestro corazón a través de nuestros actos o nuestras obras. Y bueno, amados hermanos, en esta noche quisiera comentarles que yo creo que sería conveniente, no sé usted cómo lo piense, ¿verdad? O cómo lo vea, cómo lo perciba, pero yo creo que a veces en la vida, mire, yo he aprendido una cosa de parte de Dios. Y he aprendido que cuando Dios me permite a mí escuchar una reflexión bíblica como esta, un tema como este,
o un tema X, yo debo de poner atención y Dios me ha enseñado que cuando Dios permite que usted y yo escuchemos alguna enseñanza bíblica, es por dos cosas, porque a veces Dios está viendo que en algo estamos fallando, estamos adoleciendo en algo, y Él quiere que rectifiquemos el camino, o bien Dios va a hacer algo en nuestras vidas, está a punto de hacer algo y necesita que nosotros también entremos en sus caminos, ¿verdad? O andemos por el camino o sigamos la dirección o la visión que Él nos está dando, ¿verdad? Y yo creo que en esta noche usted y yo, bueno, usted, porque yo estoy de este lado, pero usted que está allá de aquel lado, que está escuchando esto, yo creo que no lo está escuchando por casualidad. Yo creo que lo está escuchando porque era la voluntad del Señor, la voluntad de Dios, que usted viera esto. Yo no sé, ¿verdad? Si usted está bien y dice, yo no tengo problemas con mi forma de ver las cosas, toda mi forma de ver las cosas y de concebir la vida es conforme a la palabra y a la voluntad de Dios, conforme a la vida eterna, qué bueno, bendito sea el Señor. Gloria a Dios por eso. Pero si usted no se ha detenido, o a lo mejor sí se ha dado cuenta, es que yo como que veo las cosas, no las veo como Dios dice que las debe de ver, ¿verdad? O sea, yo no veo que los conflictos los debo de ver como Dios dice. Si tengo un problema con alguien, con un vecino, con alguien que me molesta, un enemigo, pues yo no veo eso de que, no veo bien eso de que tenga que perdonar a mi enemigo y como dice el Señor, orar por mis enemigos y hacerles bien a los que me ultrajan. O sea, yo no lo veo bien eso, yo no lo veo como algo sabio, como algo lógico, no, yo lo que veo que hay que hacer es darle duro, ¿verdad? Ponerlos en su lugar. Y si a veces usted y yo tenemos esa forma de ver las cosas, entonces es un buen tiempo, o sería un buen tiempo para detenernos tantito y reflexionar y decir, ¿cómo estoy viendo las cosas? ¿Cómo estoy viendo mi vida? ¿Cómo estoy viendo las cosas? ¿Cómo estoy viendo las personas? ¿Cómo estoy viendo las relaciones? ¿Cómo estoy viendo los conflictos? ¿Cómo estoy viendo la forma, con qué ojos estoy viendo a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a mis hermanos en la iglesia, ¿verdad? A mis vecinos, ¿cómo los estoy viendo? Los estoy viendo como alguien a quien amar, a quien bendecir, a quien ser compasivo y misericordioso, o lo estoy viendo como mis enemigos, como gente aborrecible, como gente que hay que darle duro y darle la torre, como decimos aquí en México, ¿verdad? Si esa es nuestra forma de ver las cosas negativamente, entonces hay un problema y un problema serio en nuestros corazones. Mucha gente hablando de la pureza y la santidad, gente cristiana que conoce la palabra de Dios, sabe que el Hijo de Dios, que el cristiano debe de vivir en una pureza y una santidad perfecta, porque el Señor Jesucristo dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Cuando Él dice sean perfectos, no te está pidiendo algo inalcanzable, porque todo aquel que ha venido a los pies de Jesús, que se ha arrepentido y ha entregado su vida a Cristo Jesús, el Señor lo ha salvado del pecado, lo ha renovado, lo ha ayudado a nacer de nuevo, ¿verdad? A ser una nueva criatura y lo ha capacitado con la vida eterna y aparte de eso ha permitido que el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo sería el que nos bautizaría en Espíritu Santo y en fuego, o sea, en pureza y en el Espíritu Santo, ¿verdad? En la vida santa, la vida eterna, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, entonces estamos capacitados espiritualmente para vivir la vida eterna, para vivir como a Dios le agrada. Pero sí, eso aún no ha cambiado nuestra óptica. Puede haber varios problemas. Uno es que puedes ser un nacido congregante religioso y aún no has nacido de nuevo, y tu mente, tu corazón, tu visión no ha sido renovada, tu conciencia, ¿verdad? O bien aún no has querido o no hemos querido sujetarnos pleno y totalmente a la voluntad del Señor, a la voluntad de Dios, ¿verdad? Su palabra, y pues ahí podría haber un problema de rebelión porque estaríamos viendo las cosas desde el punto de vista de la rebelión, no de la sumisión al Señor, a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a nuestro Señor y Salvador, y el amo y Señor, ¿verdad? El Señor en los cielos y en la tierra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a veces y por hacer un alto y reflexionar y decir cómo estoy viendo las cosas, cómo estoy viendo la vida, porque de la forma que yo vea las cosas y la vida,
será como yo me comporte. Eso es fundamental, porque vuelvo a repetirle, podemos tener el conocimiento bíblico, pero si ese conocimiento bíblico no ha cambiado nuestra perspectiva, nuestra mentalidad, nuestra visión espiritual de las cosas, entonces estamos en problemas. Tenemos ahí que tener una renovación en nuestra mente, en nuestro corazón, si es que no ha sido así, ¿verdad? Porque téngalo por seguro que el Espíritu Santo todos los días está bregando, ¿verdad? Está ahí bregando con usted, ¿verdad? Para que usted y yo cambiemos nuestra visión y sea enteramente conforme a los caminos y a los pensamientos de nuestro Dios. Y si no es así, ¿verdad? Yo creo que está por demás decirse que si no tenemos la óptica y la visión que el Señor tiene, que el Padre, el Espíritu Santo tiene, pues entonces estaría por demás decir que estamos mal, que estamos viendo mal las cosas y que estamos haciendo mal. Pero bueno, este es la realidad, ¿verdad? Pero si usted y yo están viendo las cosas como al Señor le agrada, qué bueno, gracias a Dios, gloria a Dios. Y si es así, ¿verdad? Si es así, si vamos en esa dirección viendo las cosas desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista del Señor, desde el punto de vista que Dios en su palabra nos muestra, entonces vamos en buena dirección, vamos en buen camino, vamos avanzando, avanzando en nuestra vida espiritual hasta que partamos de este mundo y tenga por seguro que su destino eterno, nuestro destino eterno será el reino de los cielos. Pero ojo, si nuestra visión es la equivocada, si usted tiene una visión equivocada, por ejemplo, es como un mapa, que usted quiere ir al norte, pero si ese mapa está al revés, usted lo malinterpreta, pues va a jalar hacia el sur. O sea, si la visión que tenemos de las cosas es equivocada, es mala, como dice el Señor ahí en Mateo capítulo 6, en la cita inicial dice, si tu ojo es malo, pues entonces todo tu ser estará lleno de tinieblas, y por ende la forma de vivir de la gente es mala, es torcida, es pecaminosa. Pues, amados amigos y hermanos, con esto quisiera yo concluir, ¿verdad? Le animo de todo mi corazón que hagamos un break, que hagamos un stop, que le pidamos sabiduría y discernimiento también al Espíritu Santo, al Señor, ¿verdad? Y le digamos, Señor, muéstrame, ¿no? Ayúdame a ver, ayúdame a discernir si estoy viendo bien las cosas. Porque escuche, a veces usted puede ver bien las cosas como Dios le manda en ciertos aspectos de su vida, pero otros aspectos de su vida los puede estar viendo desde otra óptica y otra perspectiva equivocada, porque también puede ser. Eso es algo que puede ser, ¿verdad? Entonces, es necesario, amados hermanos, que pidamos a Dios que nos muestre, como dice el Salmo, escudriñame y ve si no habrá caminos de perversidad en mí, ¿verdad? Que no me he dado cuenta, porque puede pasar, porque el ser humano a veces vemos solamente lo que está enfrente de nosotros, pero hay áreas, hay puntos ciegos que no nos damos cuenta a veces, que la gente que está a nuestro alrededor también se da cuenta, ¿verdad? Porque a veces no necesitamos ir con el Señor, bueno, sí necesitamos, ¿verdad? Pero a veces solamente tenemos que preguntarle a nuestra familia, oye, ¿y cómo me ves? O sea, ¿cómo ves que me comporto, que reacciono, que veo la vida, ¿verdad? Entonces, téngalo por seguro que te va a decir, no, tú te comportas así, ves las cosas así, así, y pues no es lo que tú pregonas o lo que tú predicas, ¿verdad? Que dices que eres cristiano. Y esto es algo muy, muy importante, porque aunque algunas sectas calvinistas, ¿verdad? Los calvinistas, hay un sistema doctrinal, no sé si usted lo conozca, que es el calvinismo. Uno de sus puntos es basado en la predestinación calvinista, una herejía gnóstica griega, que dice la perseverancia de los santos, dice que literalmente dice que es salvo, bueno, prácticamente enseña que es salvo, siempre es salvo y que la salvación no se pierde. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, Juan 15, versículo 1 al 5, el Señor enseña que la rama que no da fruto, o sea, que ve malas cosas y que da un fruto negativo, ¿verdad? Un fruto pecaminoso, pues dice que el Padre lo va a cortar, ¿verdad? Y una cosa habrá sido lo que haya dicho Calvino y algunos otros falsos maestros influenciados por el gnosticismo griego, ¿verdad? Y otra cosa es lo que dice Dios en su palabra. Son cosas muy diametralmente opuestas, ¿verdad? Entonces le animo, amado amigo, y hermana, que hagamos un pequeño stop, un pequeño alto y nos pongamos a reflexionar, ¿verdad? Y en sus tiempos devocionales, dígale, Señor, ¿cómo estoy viendo la vida? Señor, ¿cómo estoy percibiendo
las relaciones, la gente que me rodea, empezando por mi familia. Estoy viendo bien las cosas, estoy bien teniendo la óptica que tú tienes, la percepción de las cosas como debo de percibirlas, o estoy mal y estoy equivocado. Y bueno, mis amados amigos y hermanos, si llegaron hasta este momento, ¿verdad? Los que están aquí, a los que estarán viendo más adelante esta reflexión bíblica, espero que esta reflexión, perdón, les sea de bastante bendición y edificación como lo ha sido también para un servidor, ¿verdad? Porque también Dios habla mi palabra, habla su palabra, habla mi vida. Espero que les bendiga mucho, ¿verdad? Y si usted tiene a bien, pues comparta esta enseñanza, esta reflexión con alguien más, ¿verdad? Compártasela ahí. Bueno, primero permitamos que obre en nuestro corazón y después compartámosla con alguien más. Le aseguro que les será de bendición. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Si el Señor lo permite y nos presta vida, nos vemos la próxima semana en la siguiente reflexión bíblica. Que tenga una excelente y una noche llena de la gracia, el favor y la bendición de Dios, ¿verdad? Y que como dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Dice que hay un salmo que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, que pase usted una noche bendecida, ¿verdad? Tenga sueños de paz, ¿verdad? Un reposo, un sueño reparador, un reposo tranquilo, pacífico, y que el Señor le siga bendiciendo poderosa y abundantemente. Nos vemos, bendiciones y excelente noche.